noches, queridos hermanos y amigos. Esta noche traigo para ustedes, vamos a compartir todos juntos, vamos a dar inicio a este nuevo libro que vamos a estudiar juntos. Este es el libro de Efesios. El libro de Efesios comenzamos hoy. Hoy damos una pequeña introducción, así que la idea es no hacer tan largo, no es una predicación en sí, pero vamos a ver lo que trae este libro, cuántos capítulos tiene, quién escribió, para quién escribió, en qué contexto se escribió, y vamos a hacer esto con la guía del Espíritu Santo, así que vamos a pedir que sea el Espíritu Santo que hable en esta noche o en esta tarde, este día, sea cual sea la hora que nos están viendo, del otro lado también. Así que vamos a compartir todos juntos en cuanto a este libro, que es, según algunos hermanos, es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan Calvino dice que es la epístola más importante que está en el Nuevo Testamento. Así que es un libro de mucho contenido doctrinal. Hay muchas enseñanzas en cuanto a la salvación, en cuanto a la gracia del Señor, a la redención, en cuanto a la iglesia, pero también es un libro práctico. Así que vamos a ver lo que este libro tiene para nosotros. Yo traje una filmina, le voy a pedir a los hermanos de multimedia si puede estar compartiendo, así es un poquito más dinámico, más fácil de desarrollar y que todos juntos podamos aprender. Y todos ustedes, por favor, abran sus Biblias en Efesios, capítulo 1, y vamos a ir viendo algunos detalles que trae este libro en esta noche. Así que le invito a abrir sus Biblias en Efesios y vamos a ir viendo, ustedes me acompañan con su Biblia y también tenemos la ayuda allí de la pantalla. Así que en primer lugar, como dije hace un rato, vemos que Efesios es considerado como la reina de las epístolas. También es considerado como la carta más excelente. También algunos consideran como los Alpes del Nuevo Testamento, que significa una montaña muy alta, el pináculo del Nuevo Testamento. No hay ningún problema en identificar que el autor de esta carta es Pablo. No hay ningún problema porque justamente en el versículo 1 usted puede observar que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Claramente Pablo es el que firma la carta. ¿Cuál es la diferencia? Una vez dijimos, pero como dice el dicho, el público se renueva. La diferencia entre una carta que nosotros estábamos acostumbrados antes a escribir, cuando no existía el celular, el mensaje, el WhatsApp y todas esas cosas que hoy tenemos, escribíamos cartas. Pero lo primero que poníamos en la carta era a quién iba dirigido. No era quien escribía. Poníamos querida, poníamos mi amor, como usted le quiera llamar a su amada o a su amado. Luego iba el cuerpo de la carta. En la parte final era como un pequeño saludo y finalmente firmábamos quién era el que escribía la carta, quién era el remitente de la carta. Pero en las epístolas es un poco diferente. Comienza con el autor, comienza con el remitente, continúa con el destinatario, sigue con el objeto y termina con un saludo. Por eso van a ver la mayoría de las cartas de Pablo comienza con su autoría. También Santiago, Pedro, todos comienzan con quién escribió la carta. Luego dice cuál es el objeto o a quién va dirigido y luego desarrolla todo el contenido hasta finalmente terminar con un saludo. Y el saludo es el mismo nombre de nuestra iglesia. Por lo general termina Pablo diciendo gracia y paz a vosotros. Así que esa es la estructura de una epístola o de una carta. Así que aquí encontramos que fue el apóstol Pablo aquel autor de la carta a Efesios. ¿En qué fecha aproximadamente se escribió? Del año 60 al 62 después de Cristo. Después de Cristo.
Y aquí dice destinatario, la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver ahora que no hay unidad. No todos piensan que fue dirigida a Efesios. No todos están de acuerdo con que esta carta, por más que tenga el nombre, carta a los Efesios, era la intención de Pablo dirigirse a ellos. Y ya le voy a explicar por qué. Vamos a la otra filmina. Esta carta forma un conjunto de otras cartas llamada epístolas de la cautividad o epístolas de la prisión. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque justamente el apóstol Pablo escribió Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios estando preso, literal. Aquí Pablo no habla en sentido figurado. Cuando él dice prisionero del Señor, cuando él dice preso del Señor, no está hablando en sentido figurado. Él está hablando literalmente. Él estaba preso por estar predicando el Evangelio. Él, a causa de su fe, a causa de contrarrestar las herejías, él estuvo preso en varias ocasiones. Así que por eso denominamos epístolas de la prisión o de la cautividad. Son 4. En primer lugar encontramos a Filipenses, dirigida a la iglesia en Filipo. Segundo, Colosenses, carta dirigida a la iglesia en Colosa. Filemón, carta personal dirigida de Pablo hacia su amigo Filemón. Y carta a los Efesios, que justamente es dirigida a la iglesia en Éfeso. Ahí, si ustedes pueden ver, en la filmina aparecen 4 personajes o 4 personas. Hay una interpretación que dicen que estos 4 personajes o personas estaban encargados de llevar las cartas. No había correo como hay hoy. No había un lugar donde yo llevaba la carta y el cartero llevaba hasta la persona. Eso era solamente algo dirigido o regulado para los reyes, para alguien importante. No podía yo, como un simple mortal, agarrar una carta y mandarle a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo. No podía hacerlo. Es por eso que eran personas como tú y como yo que dirigían esta carta y llevaban personalmente hasta el lugar. Es por eso que se cree que Epafrodito de Filipo fue el encargado de llevar la carta a los filipenses. Y allí tiene el versículo, Filipenses 4:18. También vemos que Epafras de Colosas, Colosenses 4:12, era el encargado de llevar la carta a Colosas. Muchos creen que Epafrodito y Epafras eran la misma persona, pero no es así. Si bien tienen nombres parecidos, son personas diferentes. Uno era de Filipo y el otro era de Colosa. Y vemos allí, por ejemplo, a Onésimo. Muchos recuerdan a Onésimo. Onésimo era aquel esclavo, aquel servidor de Filemón, que se escapó de su amo. Y cuando se escapa, él justamente llega en la misma prisión que Pablo. Y Pablo le enseña el Evangelio, le predica el Evangelio. Onésimo va aprendiendo en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y luego Pablo le dice a Onésimo, lleva esta carta a Filemón. Dentro de la carta de Filemón dice, Filemón, te mando a Onésimo, que antes era inútil, pero ahora es útil para el Evangelio. Y ese Onésimo simboliza a tu persona y a mi persona. Estábamos esclavizados en el pecado, bajo las órdenes del diablo, hasta que un día escapamos de sus lazos. Fue el Señor que nos trajo a su presencia, fue que nos enseñó, fue que nos capacitó y ahora somos útiles. Antes inútiles y ahora somos útiles.
Y Pablo completa la carta diciendo, si en algo Onésimo te ha dañado, si hay algo que él te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo simboliza a Jesucristo. Él le dijo al Padre, si en algo Esteban, que ahora viene aquí arrepentido de sus pecados, te ha fallado. Si hay algo que tiene que rendir cuentas, ponlo en mi persona. Es por eso que Isaías y el Salmo 22 y otros pasajes dice que Jesucristo cargó tu culpa y mi culpa en su cuerpo mortal. Así que damos gracias a Dios por esto. Luego en Efesios encontramos a un personaje llamado Tíquico. Tíquico era aquel que llevó justamente esta carta de Efesios o a Éfeso. Ahora, ¿de qué habla cada carta? Estas 4 cartas hablan de Cristo, hablan de la iglesia, hablan de la vida cristiana y hablan de su responsabilidad. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos con el otro, cómo tenemos que predicar el Evangelio. Son las 4 cartas de la cautividad, 4 cartas que Pablo escribió en la prisión. Se cree que Pablo estuvo 2 años preso y en estos 2 años él no perdió el tiempo. Él escribió estas cartas y dice que él desde la prisión predicaba el Evangelio. Muchos eran convertidos, inclusive los autores, los escritores, estudiosos, dicen que hasta los que estaban allí custodiando a Pablo eran convertidos, porque él no perdía el tiempo. Él le hablaba y le predicaba a cada uno en cada oportunidad que tenía. Ahora vamos a ver brevemente de qué habla cada carta. ¿De qué habla cada carta? En primer lugar vemos que Efesios habla por lo general, como forma principal, habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Colosenses habla de Cristo como la cabeza del cuerpo. El énfasis es que Cristo es la cabeza. Él es el todo suficiente, Él es el principal, Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Filipenses habla en cuanto a la vida cristiana con Cristo como la fuerza dinámica. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que te da la fuerza es Jesucristo. Y Filemón habla de una manera práctica. Por eso también Filemón es la carta del perdón. Por lo general Filemón, toda su carta habla del perdón en cuanto a Dios y en cuanto a cómo tenemos que perdonar a nuestros hermanos y prójimos. Así que breve resumen estas 4 cartas de la cautividad. La iglesia como el cuerpo, Cristo como cabeza del cuerpo, la vida cristiana con Cristo como fuerza dinámica, como aquel que da la fuerza, y la vida práctica del creyente. Ahora vamos a ver en cuanto al contexto en el cual se escribió la carta a Efesios. ¿Por qué es importante? Es importante porque tiene que ver en cuanto a para qué Pablo hizo esta carta. No tiene, si usted lee todo Efesios, no habla en cuanto a contrarrestar herejías o contrarrestar errores doctrinales, sino más es una carta de aliento, es una carta para que entendamos que fuimos elegidos, que fuimos predestinados, que somos llamados a ser santos, fieles, que es Él que nos da la gracia, que es Él que nos da los dones, que Él es Él que nos da los ministerios. Habla de todo esto. En la última parte nos habla que es Él que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que vamos a ver en qué contexto se escribió esta carta y vamos a ir a Hechos 28, 16. Hechos
capítulo 28, versículo 16. Hechos 28, versículo 16, luego vamos a ir al 30 y al 31. Primero al 16, luego al 30 y al 31. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 30, mismo capítulo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Para que Pablo llegase a Roma y entender este versículo, usted tiene la tarea en su casa de leer Hechos desde el capítulo 19 en adelante. Lo voy a resumir, pero muy rápidamente para que entendamos cómo Pablo llega a Roma. Pero usted tiene que leer en su casa porque hay muchas enseñanzas que voy a pasar por alto. En primer lugar, vemos que Pablo es arrestado en el templo en Jerusalén. Ahí comienza la travesía de Pablo, ahí comienza el conflicto. Pablo es arrestado en el templo en Jerusalén. Él estuvo a punto de entregar su vida porque dice que le pegaban, le golpeaban a causa de su predicación, hasta que llega Tribuno, que era un principal del ejército, una persona importante, y le entregan a este militar. ¿Qué sucede? Cuando Tribuno le interroga a Pablo, Pablo dice: yo no hice nada, acá no hay delito, no hay testigos, no hay nada que me acuse o que ustedes tengan en contra mía, no existe nada. Aparte de todo esto, ustedes tienen que considerar que yo soy romano. Y ahí cuando le dice eso, Tribuno dice: pero a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Y Pablo le dice: no, yo no pagué, yo nací en el Imperio Romano, yo soy romano de nacimiento, soy ciudadano natural de Roma. Entonces ahí vemos que Pablo hizo una apelación. Ahí el famoso versículo: apeló al César. ¿Por qué? Porque él dice: ustedes no tienen jurisdicción para juzgarme. ¿A quién se refiere? A los judíos. Los judíos querían juzgar a Pablo, querían dar muerte a Pablo. Y Pablo hábilmente se defiende diciendo: ellos no tienen nada que ver conmigo. Si yo tengo que ser juzgado, tiene que ser bajo mi ciudadanía. No tienen competencia ellos para mí, para mi persona. Es por eso que luego Pablo pasa al concilio, y en este concilio ellos llegan a tener una reunión. Dice que se reunieron los principales sacerdotes, los escribas, los grupos del Sanedrín. Habrán escuchado este grupo. Se reunieron y dijeron: vamos a estar aquí y vamos a permanecer firmes hasta que Pablo dé su vida. Ellos querían que Pablo dé su vida a causa de lo que estaba haciendo. Él era una molestia para este grupo. Pero escucha, uno de los sobrinos de Pablo se va, le dice a Pablo, Pablo se comunica con otra persona importante, y esta persona importante logra contactar a Pablo con el gobernador. Este gobernador llamado Félix, él también agarró y tenía con él a Pablo preso. No sabía qué hacer. En cada momento, hermanos, si usted lee la historia que estoy contando, en cada defensa de Pablo, él en ningún momento perdió tampoco tiempo. Lea usted la defensa de Pablo y se va a dar cuenta que él en su defensa, ¿qué hizo?
En su defensa él predicó el Evangelio. Se paraba y decía: varones israelitas, se dirigía al concilio, ustedes se entregaron a Esteban, ustedes se entregaron al Señor, le hacía que se arrepientan de sus pecados, le predicaba el Evangelio. Luego este gobernador dejó de tener el mandato y comenzó otro llamado Porcio Festo. Tiene un nombre raro, pero está en la Biblia. Porcio Festo era el sucesor de Félix. Este gobernador también no sabía qué hacer con Pablo, hasta que tuvo un encuentro con el rey Agripa y dice: tengo cautivo o preso a esta persona. Los judíos dicen que hizo esto, pero yo no estoy seguro. Y dice el rey Agripa: tráemelo a mí. Entonces Pablo allí también hace su defensa ante el rey Agripa. Y en esta defensa, si usted lee, comienza a relatar toda su historia. Yo era perseguidor de los cristianos. En ese momento dice los del camino. No eran llamados cristianos, sino los del camino. Yo era perseguidor. Yo estaba allí cuando mataron a Esteban. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Luego cuenta cómo Jesús se le apareció en el camino, cómo él cambió su vida y en el final le predica al rey Agripa. Él no tenía miedo, él no tenía ni un poquito de vergüenza. En cada oportunidad, en cada momento, él predicaba el Evangelio. Es por eso que en el versículo 31 que hemos leído hace un rato dice eso: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Antes sí tenía impedimentos porque la gente no lo dejaba. Y ya vamos a ver un alboroto que hubo en Éfeso. ¿En qué consistió? Pero él predicaba abiertamente a cualquiera, al rey, al gobernador, al centurión, al tribuno, a cualquiera. Hasta que luego de tempestades, naufragios, ¿se acuerdan que le picó una víbora en la isla? Bueno, todo eso pasó hasta que llega a Roma. Finalmente llega a Roma y encontramos en el versículo 16 que él no estaba junto a los otros presos. Cuando llegamos a Roma, dice Lucas, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto hoy llamamos nosotros prisión domiciliaria. No sé si conocen la famosa prisión domiciliaria. En lugar de estar detenido en una cárcel donde están los demás, a usted se le permite estar en su casa. Se le pone una tobillera, o sea, un artefacto electrónico en su tobillo, que eso dispara una alarma cuando usted se aleja. Tiene solamente el radio de su casa para moverse. En ese momento no había esto, por eso había una persona en la puerta. 24 horas estaba esa persona controlando a Pablo. Pero aún así, dice que Pablo tenía el privilegio de estar en su casa, que él alquiló, y también él recibía a gente. No había ningún impedimento. Por eso vemos que él estaba, por ejemplo, con lo que vimos recién, con Epafras, Epafrodito, con Lucas, con Demas, con Marcos. Vemos que hay con Tíquico, había varios personajes o personas que iban hasta donde está Pablo y Pablo le encomendaba a ir a hacer un trabajo. Timoteo, Tito, todo lo que vemos los colaboradores de Pablo participaron también de este arresto. En Roma, él apeló al César. ¿Qué es la apelación? La apelación es cuando yo protesto por lo que me están acusando. Yo le digo: señor juez, no es así. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia que usted me está dictando. Y yo quiero que otro juez analice mi caso y ratifique o rectifique su condena. Es por eso que Pablo dice que dijo lo mismo: yo no quiero que me juzgue nadie más,
yo quiero que el César, y recién el pastor Orlando mencionó a Nerón. Nerón en la época de Pablo era el César, era el emperador, era el que tenía la autoridad. Así que Pablo estaba esperando allí en la cárcel que les juzguen. Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo, dice, estoy esperando en mi defensa. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. ¿Qué sucedía? Había 2 etapas en el juicio. En la primera defensa se le acusaba, se le decía, esta persona hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Se presentaba el caso, pero Pablo siempre se defendió solo. Él nunca contrató a nadie y nunca esperó a nadie. Él siempre se defendió. Y si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pablo, a pesar de no ser abogado, presentó una muy buena defensa, muy buena defensa. En la segunda defensa ya se establecía la culpabilidad o la inocencia de la persona. Así que Pablo estaba esperando allí saber por qué se le acusaba y luego iba a saber si iba a ser libre o iba a ser prisionero hasta su muerte. Así que ese es el contexto que le invito a que lea en su casa todo, pero pasó por todo esto Pablo hasta que estuvo allí en una prisión domiciliaria. Él alquiló una casa, no traje la foto, pero la casa que se cree era una casa amplia de 2 pisos. Hay una casa amplia de 2 pisos donde Pablo estaba. ¿Cómo Pablo se sostenía? Algunos también dicen, gracias a las ofrendas de los filipenses. ¿Conocen esa parte donde dice Pablo, gracias a sus ofrendas? Bueno, se cree que Pablo solventaba sus gastos gracias a las ofrendas que enviaban los hermanos. Así que Pablo estaba allí, no perdió el tiempo. Él no dijo, Señor, ¿cómo voy a hacer si estoy aquí preso? Si estoy aquí cautivo, no puedo hacer nada. Él allí predicaba a los que estaban allí custodiando, a todos los que le visitaban. Escribía las cartas para corregir, para exhortar, para edificar y consolar a las iglesias. Él estaba preocupado por las iglesias, estaba preocupado por lo que el Señor le había encomendado. Así que este es el contexto de cómo, cuándo se escribió esta carta, estando en prisión. Ahora vamos a la otra filmina. Dice aquí, destinatarios. Cuando estudiamos en detalle esta carta de Efesios, podemos ver que es improbable, es poco probable que sea dirigido a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Y ahí van las razones. Número 1, la carta iba dirigida a los gentiles. Decía ahí claramente en el capítulo 1, Pablo habla a los gentiles y dice, a ver si encuentro el versículo, pero se dirigía a la iglesia gentil, no se dirigía a la iglesia judía. Otra cosa, no contiene ningún saludo personal, ningún mensaje íntimo como en otras epístolas. En otras cartas Pablo se refiere de una manera más cariñosa, más personal, o dirige directamente sus palabras a una persona específicamente. En Efesios no encontramos esto. Número 3, la carta nos hace ver que Pablo y los destinatarios no se conocen. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, fíjense que ahí no está hablando en forma figurada, sino literal. Él estaba prisionero. Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué quiere decir esto?
Pablo le dice lo siguiente: ustedes los gentiles habrán escuchado que yo soy el apóstol nombrado por el mismo Jesús. Jesús me encomendó esta tarea de predicar a los gentiles. Por eso este tercer punto dice que se cree que no se conocían, porque Pablo estuvo 3 años completos con ellos. Es como que yo estoy acá ahora con ustedes, yo me retiro de este lugar y luego envío una carta y digo: si es que ustedes escucharon de mí, que yo he predicado, que yo he hecho esto, que he hecho lo otro. No me estoy dirigiendo como la iglesia que me conoce, sino como la iglesia que escuchó de mí. Por eso se cree que no fue dirigida a Éfeso. Y número 4, ningún manuscrito antiguo contiene la frase en Éfeso. Fíjense que el versículo 1 de este capítulo 1 de Efesios dice lo siguiente, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ese agregado no se encuentra en los manuscritos originales que están en Éfeso, sino que figura Pablo a los santos que son también fieles en Jesucristo. No dice en Éfeso. Se cree que eso agregaron cuando hicieron la traducción o agregaron cuando encontraron en Éfeso el rollo. Recuerden que se escribían en rollos de papiro. Se hacían así, se hacía un rollito y se entregaba en persona. No había allí un remitente, sí, un destinatario. ¿Sí? Por eso se cree que fue un agregado. No existe ningún libro o manuscrito original que contenga el destinatario. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la conclusión? Colosenses 4:16. Colosenses capítulo 4, versículo 16. La conclusión es que es una carta circular. Ya le voy a explicar qué significa eso. Cuando esta carta, estamos hablando de Colosenses, pero Colosenses y Efesios son hermanas, se escribieron en el mismo tiempo, tienen mucha semejanza. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Fíjense, aquí había una carta dirigida a la iglesia de Laodicea. Y dice, cuando esta carta por Colosenses sea leída en su iglesia, en la congregación, hagan lo siguiente: pasen esta carta a la Odisea y que la Odisea traiga esa carta y lean ustedes. Por eso se llama carta circular, porque tenía que circular o ser transmitida en todas las iglesias. No específicamente en una iglesia, sino en todas las iglesias. Es por eso que se dice que Efesios forma parte también de las cartas circulares, que tenían que ser leídas en todas las iglesias. Por eso no tiene mensajes directos, mensajes personales, mensajes íntimos. En conclusión, ¿para qué nos sirve esto? Porque estamos estudiando su palabra solamente para eso. Porque, como dije recién, es una carta que tiene que ser leída en todas las iglesias hasta hoy en día. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo, es una carta que Dios mismo inspiró para que Pablo escriba, y es una carta santa como las demás. Solamente esto lo traigo para que usted sepa, porque estamos estudiando y es un dato que tiene que saber. Si es dirigida a Efesios, a la Odisea, a Colosa o a cualquier iglesia, no tiene mucha importancia, sino que sepamos que esta palabra no tiene antigüedad, no pasa de moda. Es la misma para ellos,
es la misma para nosotros y será la misma para los demás en el futuro. Así que esto es solamente para que ustedes tengan en cuenta. Ahora traje un pequeño mapa, ¿sí? Para que ustedes vean dónde se encontraba Éfeso. Éfeso se encontraba en Asia Menor. Era parte del Imperio Romano, se encontraba allí al sur del Imperio Romano, cerca de Asia Menor, cerca de Corinto, cerca de Filipo. Era un lugar estratégico que Pablo pensó. Éfeso en ese momento, durante 2500 años, desde su fundación hasta esa época, era la ciudad más importante del mundo. Era una ciudad muy importante, política, religiosamente también. Era una ciudad muy importante. Por eso Pablo quería que el Evangelio sea predicado desde allí para todo el mundo. Era una iglesia muy importante que esté en ese lugar. Así que encontramos que hoy en día, para que ustedes sepan, se encuentra en Turquía, donde es Éfeso, lo que hoy es la Turquía moderna. Eso es Éfeso el día de hoy. Era una ciudad muy pagana. ¿Por qué digo esto? En la próxima filmina van a ver una iglesia o el templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana. Es el que está a la izquierda. Este templo dice que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Tenía 127 columnas. ¿Vieron que tiene muchas columnas? 127 columnas de mármol enchapado en oro. Imagínense lo lindo que era, por eso era considerado una de las 7 maravillas del mundo. El apóstol Pablo agarró esto y dice: ustedes, la iglesia del Dios viviente, son columna y baluarte de la verdad. Porque Pablo conocía esto y dice: ¿vieron ese templo que tiene muchas columnas? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se afirma? Así tienen que ser ustedes como iglesia. Ustedes son la columna de este templo móvil vivo que es la iglesia del Señor. A su mano derecha se encuentra un estadio. Tiene diferentes formas de llamar, pero yo lo llamo estadio. Este estadio fue aquel donde Pablo fue, contrariado. Él fue contrariado, ¿por qué? Porque él predicaba el Evangelio y decía: estas estatuas no tienen valor. Esto que están haciendo, de hecho por mano, hecho de oro, de plata, no tiene ningún valor. Son ídolos que tienen que sacarse de sus vidas. Hasta que llegó Demetrio, que era un platero, era aquel que hacía las estatuitas, ¿sí? Él hacía esto y dice: se me está por acabar el negocio con este hombre. A causa de este hombre estoy vendiendo menos, estoy vendiendo poco, porque él dice que lo que yo estoy haciendo es un ídolo, que eso está mal. La gente se está convirtiendo y la gente no me está comprando más. Entonces voy a protestar. Y en Hechos 19, desde el 23 al 41, es largo, así que lean su casa, vemos que hicieron un gran alboroto en Éfeso a causa de Pablo, a causa de su predicación. Iban en este estadio aproximadamente 25,000 personas, entraba en este estadio. Así que es bastante grande. Y todos iban gritando: ¡viva la diosa Artemisa! ¡Viva la diosa Artemisa! Cuando querían hablar, ellos gritaban más fuerte. Así que hicieron esto a causa de que Pablo estaba predicando el Evangelio. Estos 2 templos o imágenes que vimos son las más conocidas de Efesios. La diosa Artemisa y a este lugar donde se reunían a hablar, a conciliar y a llegar a un acuerdo. Ahora pasamos a otro punto. Vamos a la parte final de nuestra introducción. ¿Cómo podemos dividir la carta? Si agarramos nuestras Biblias, lo dividimos en 2.
por lo general, no voy a decir todo, pero por lo general Pablo hace así con todas sus epístolas. Primero te enseña doctrina, luego te lleva a lo práctico. Aquí en Efesios lo dividimos así. Capítulo 1 al capítulo 3. Son los 3 capítulos doctrinales. Yo le puse como título el llamado celestial de la iglesia. Capítulo 1 al capítulo 3 es doctrinal y como título, si quiere poner, el llamado celestial de la iglesia. Del capítulo 4 al capítulo 6 es práctico, la conducta terrenal de la iglesia. ¿Por qué es práctico? Porque te dice cómo vivir la vida cristiana, cómo pelear la batalla, cómo correr la carrera. Y si quiere ver cada capítulo lo divido de la siguiente manera. Capítulo 1 nos enseña que la iglesia es un cuerpo. Capítulo 2 nos enseña que la iglesia es un templo. Capítulo 3 nos enseña que la iglesia es un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Capítulo 4 nos enseña que la iglesia es un hombre nuevo y que tenemos que vivir en novedad de vida. Capítulo 5 nos enseña que la iglesia está siendo preparada para ser presentada como la esposa de Jesucristo. Capítulo 6 nos enseña que la iglesia es un soldado que pelea la batalla de fe. Esa es más o menos la distribución de los 6 capítulos o un pequeño bosquejo para que podamos empezar a desarrollar desde la próxima lección. Y ahora vamos a la otra filmina, que nos enseña cuál es la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Si Efesios nos enseña que la iglesia es un cuerpo, tiene que tener una enseñanza. ¿Por qué dice que la iglesia es un cuerpo? Porque Dios planeó, Él la diseñó para que nuestras manos sean las que realicen la obra de Cristo, para que nuestros pies sean aquellos que corran para cumplir sus mandatos y que nuestra boca sea aquel que proclame su mensaje. Él no nos llamó para quedarnos quietos, Él nos llamó para que trabajemos con nuestras manos, con nuestros pies y con nuestra boca. Proclamemos el mensaje, corramos y cumplamos sus misiones que Él nos encomendó y también trabajemos con nuestras manos para cumplir su obra en cada vida. Y por último, vemos que Efesios plantea una doble tesis. 1. Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. ¿Cómo Dios reconcilia al mundo con Él a través de Cristo? Esto lo vemos más claramente en 2 Corintios 5, del 17 en adelante, donde dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo y nos pide a nosotros que seamos aquellos embajadores que rueguen, reconcíliense con Dios. Así que es Cristo el instrumento de Dios para volver a reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Significa volver a unir aquello que se había roto. ¿Qué se rompió? Esta relación con Dios a causa del pecado. Y es Cristo aquel que nos reconcilia, que vuelve a unir aquello que estaba separado. Punto número 2, la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. Tenemos que trabajar coordinadamente. Es Dios a través de Cristo que reconcilia al mundo con Él. Y es Cristo a través de nosotros que reconcilia al mundo consigo mismo. A esa es la función de la iglesia, llamar a todos a reconciliación, llamar a todos a arrepentimiento. Esa es nuestra función. Así que aquí dice
La iglesia debe traer al mundo a Cristo. Y es dentro de la iglesia que debe desaparecer todas las diferencias y ser una unidad. Eso es lo que hace un rato nos explicó el pastor Orlando. En la iglesia no tiene que haber diferencia, por más que uno sea pastor, maestro, evangelista, sea quien sea, todos somos iguales ante el Señor, con diferentes responsabilidades, pero todos somos igual de importantes. El Señor te aprecia a ti y a mí de la misma manera. Así que nosotros tenemos que hacer entender eso al mundo, que el Señor ama a todos por igual. Y una vez en la iglesia, que el mundo o aquellos nuevos hermanos se sientan como de la familia, se sientan como parte de la familia de Dios. Es por eso que aquí dice, somos como iglesia el instrumento de Cristo para la reconciliación, y dentro de la iglesia tiene que desaparecer toda diferencia. Ya no, por eso dice en Efesios capítulo 3, ya no hay diferencia, griego, judío, gentil, ya no hay ninguna diferencia, esclavo, libre, no existe diferencia. Todos tenemos que ser uno en Cristo. El capítulo 4 dice, yo pues, y comienza diciendo, necesito y quiero que todos sigamos la unidad en la fe. Una sola fe, un solo cuerpo, un solo Dios, un solo bautismo, un Señor, y empieza a nombrar todo. Así que hermanos, podemos dividir el libro de Efesios en dos, doctrinal y práctico. ¿Cuándo comienza el práctico? Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, ese pues es el nexo o la unión de lo doctrinal a lo práctico. Así que hasta aquí fue la introducción de este libro, que va a ser un libro bastante, en partes, complicado de entender. Así que le invito a seguir viendo este video, siga viendo, busque en su Biblia, vuelva a analizarlo, porque vamos a comenzar la clase que viene con Efesios capítulo 1, y allí tenemos un tema controversial llamado predestinación. Predestinación o elección. ¿Dios eligió a algunos para la salvación y condenó a otros? ¿O el hombre elige salvarse? Ninguno de los dos tiene razón. Así que le invito el próximo jueves a considerar, va del capítulo 1, del versículo 1 al 5 vamos a ver, y habla de la elección de Dios y habla de la predestinación. Así que les esperamos la próxima para seguir meditando y estudiando de su palabra. Si se ha perdido algún estudio en cuanto al paso del peregrino, le invito a que busque allí en nuestra página. Si nos están viendo de Facebook, estamos en Iglesia Gracia y Paz a Vosotros, o estamos también en Radio Sublime Gracia TV, y ahí puede buscar los videos anteriores. También estamos en YouTube, y si no descargó la aplicación, le invito a que descargue. En Play Store puede descargar nuestra aplicación Sublime Gracia TV y nos llevará con usted las 24 horas del día. Que el Señor le bendiga. Esperamos la próxima para seguir meditando en su palabra. Amén.